La niña del Tajo de San Clemente. El Tajo de San Clemente no aparecía en los mapas turísticos de Zacatecas. Ni siquiera muchos locales recordaban su nombre completo. Era una de esas minas abandonadas a principios de los años 70, cuando el precio de la plata cayó y las empresas extranjeras se marcharon sin mirar atrás. Lo que quedaba de aquel sitio eran montículos de roca, túneles tapiados y unas cuantas casuchas de adobe derrumbadas por el viento y el tiempo. A unos 5 kilómetros de allí, en el pequeño poblado de La Esperanza, vivía un hombre llamado Rafael Aguirre. Era ingeniero geólogo y llevaba años recorriendo minas en desuso. Su trabajo consistía en evaluar si quedaban vetas explotables. No creía en fantasmas ni maldiciones, pero había aprendido a respetar los silencios de la tierra. En su oficio, los derrumbes eran más temidos que cualquier aparición. En febrero de 2017, la empresa para la que trabajaba consiguió los derechos de exploración del viejo Tajo. Rafael fue asignado como supervisor de campo. Pasaría 2 semanas en la zona, tomando muestras y registrando coordenadas. Le advirtieron que el terreno era inestable, que algunos túneles aún podían estar abiertos y que los lugareños evitaban acercarse. La primera noche, Rafael llegó en su camioneta blanca y se hospedó en una pequeña posada a las afueras del pueblo. Al dueño, un hombre mayor de nombre Don Isidro, le llamó la atención su destino. «¿El Tajo de San Clemente?», repitió con cejas fruncidas. «Hace años que nadie sube por allá, ni los muchachos que van a casar se acercan». «Me dijeron lo mismo en Zacatecas», respondió Rafael sonriendo. «Pero necesito revisar unas coordenadas. Solo serán un par de días». El viejo lo observó unos segundos más. Luego suspiró. «Si va, hágalo de día. Y si escucha a una niña llorando, no se acerque». Rafael pensó que era una broma. Le dio las gracias, subió a su habitación y no le dio más vueltas. Al amanecer, con el cielo aún gris, cargó el equipo en la camioneta y tomó el camino de terracería que ascendía hacia el Tajo. El aire olía a tierra húmeda y pasto seco. Los montes, cubiertos de mezquites, se extendían en un silencio tan limpio que el ruido del motor parecía un intruso. Tras 1 hora de camino, apareció ante él la entrada oxidada de lo que alguna vez fue la mina principal, un arco metálico doblado por la corrosión y un cartel ilegible. Aparcó cerca de una estructura semiderruida que debió servir como almacén. Bajó con su casco, linterna y libreta. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Ni un insecto, ni el canto de un pájaro. Solo el viento empujando la hojalata del techo. Comenzó a revisar el terreno. A unos 100 metros encontró una grieta que descendía hacia una galería parcialmente colapsada. El aire que salía de allí era frío, denso, con un olor metálico. Se asomó con cuidado. Apenas se distinguían unos rieles oxidados que se perdían en la oscuridad. Encendió su linterna y dio unos pasos hacia adentro. El haz de luz iluminó columnas de madera, rocas húmedas y al fondo, un charco que reflejaba su propio movimiento. Hizo una anotación rápida. Galería secundaria, acceso parcial, estructura inestable, requiere estudio. Estaba por salir cuando algo resonó desde el fondo. Un golpe seco, como si una piedra hubiera caído en el agua. Rafael apuntó la linterna. Nada, solo el eco. Dio un último vistazo y se dispuso a subir. A medio camino, escuchó algo más. Un sonido breve, casi un suspiro, pero con tono humano. Parecía un sollozo. Se detuvo, intentando identificar la dirección. No era el viento, ni el goteo. Era distinto. Una voz débil, temblorosa. «¿Hola?», dijo alzando la voz. El eco repitió su saludo, y luego el silencio volvió a cerrarse. Apretó los labios, algo incómodo. Tomó una foto de la grieta y regresó a la superficie. Se quedó un rato afuera, observando las colinas. El sol ya había subido, pero la sensación de humedad no se iba. De regreso a la camioneta, notó algo extraño. Sobre el parabrisas había una pequeña huella, como la de una mano infantil marcada en polvo.
Su primera reacción fue práctica. Quizás había tocado el cristal antes de limpiar el equipo, pero cuando la examinó mejor, vio que los dedos eran más finos y que el contorno no coincidía con el suyo. Sacudió la cabeza. Debe haber sido el viento o una ilusión por el polvo. Esa noche, al volver al pueblo, don Isidro lo estaba esperando fuera de la posada. ¿Y bien?, preguntó. ¿La encontró? Rafael frunció el ceño. ¿Encontrar qué? El anciano encendió un cigarro. A la niña. Siempre se aparece al primer forastero que entra a la mina. Rafael soltó una risa breve. Seguro se refiere a algún cuento para asustar. Créame, replicó el hombre con voz grave. No es cuento. Y con eso se marchó al interior. Rafael no pudo dormir del todo. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el sonido del sollozo en el túnel y la marca en el cristal. A la mañana siguiente decidió volver, esta vez con más equipo y un dron para explorar la entrada sin descender demasiado. A las 8, el cielo estaba cubierto de nubes bajas. Subió de nuevo por el camino polvoriento. Todo lucía igual, pero al acercarse al almacén sintió algo diferente. El aire estaba más helado. Encendió la cámara del dron y lo hizo volar unos metros dentro de la grieta. En la pantalla, la imagen mostraba paredes húmedas y polvo flotando, hasta que un destello se cruzó por un instante. Pausó el video. Retrocedió un segundo. Ahí estaba, una figura pequeña, apenas una silueta blanca que parecía moverse hacia la pared. Pensó en una ilusión óptica o en un reflejo de su linterna, pero el dron no llevaba luz propia. Decidió detener la grabación. Algo le decía que debía comprobarlo por sí mismo. Con el corazón acelerado, colocó el casco, tomó la linterna y bajó con precaución. El aire se volvió más frío conforme descendía. Escuchaba sus pasos resonar contra la piedra y de tanto en tanto el leve goteo del agua. Al llegar al fondo del túnel, el reflejo del charco volvió a brillar ante él. Dio un paso más y el haz de luz captó algo que lo hizo detenerse en seco. Sobre la roca había un dibujo. Era una figura infantil trazada con carbón, una niña con trenzas y un vestido largo. A su lado, un nombre apenas legible: Luz María. Rafael se agachó para verlo mejor. Las letras parecían recientes, no gastadas por el tiempo ni cubiertas de polvo. Pasó el dedo sobre el trazo y el carbón manchó su piel. No podía ser algo antiguo. Alguien lo había hecho no hacía mucho. Sintió un leve estremecimiento. Miró alrededor con la linterna, buscando algún rastro de presencia humana. Una huella, una cuerda, una herramienta. Nada, solo aquel dibujo en la roca y el eco de su respiración amplificado por el túnel. Anotó el hallazgo en su libreta y tomó una fotografía. Mientras se enfocaba, notó algo que antes no estaba. Justo al borde del charco, una muñeca vieja, cubierta de polvo y con un brazo roto. Retrocedió un paso. No podía recordar haberla visto al llegar. El aire se volvió más pesado, cargado de humedad y un leve olor a tierra podrida. Por un momento creyó escuchar de nuevo aquel sollozo, más claro que la vez anterior. No quería admitirlo, pero una sensación de miedo puro comenzó a subirle por la garganta. Salió del túnel con paso rápido, intentando convencer a su mente de que todo tenía una explicación lógica. Pero al llegar al exterior y mirar hacia la camioneta, su cuerpo se tensó. La puerta del conductor estaba abierta. No había señales de forzamiento ni huellas a su alrededor. El interior estaba intacto, salvo por un detalle. Sobre el asiento del copiloto descansaba la misma muñeca que había visto en la galería. Rafael la observó, paralizado. Era imposible. No había pasado más de 3 minutos dentro. Cerró la puerta con fuerza y arrancó el motor. No miró atrás hasta llegar al pueblo. Aquella tarde, mientras revisaba las imágenes en su portátil, notó un detalle que había pasado por alto. En una de las tomas del dron, justo antes de que apareciera la figura blanca, se veía una sombra proyectada en el suelo del túnel. Tenía forma humana, pequeña,
pero lo suficientemente definida para distinguir la silueta de una cabeza inclinada y un brazo extendido hacia la cámara. Rebobinó una y otra vez, analizando cada cuadro. No había forma de que fuera su propia sombra, ni la del dron. El temblor en sus manos se hizo evidente. Golpearon la puerta. Era don Isidro. Vi su camioneta llegar rápido, dijo el anciano. No me diga que bajó al Tajo. Rafael dudó un instante antes de responder. Solo entré un poco. No vi gran cosa, salvo unos dibujos en la roca. Una niña, con un nombre, Luz María. ¿Le suena? El viejo encendió un cigarro y miró al suelo. Sí, dijo finalmente. Esa historia tiene años. Se sentó en una silla de madera frente a él, con la mirada fija en la nada. Dicen que hace mucho, cuando la mina todavía funcionaba, un derrumbe atrapó a varios obreros, entre ellos, el capataz y su hija. La niña solía bajar a llevarle comida, y ese día entró justo antes del colapso. Nunca encontraron su cuerpo, pero sí el de su padre, abrazando una muñeca rota. Rafael escuchaba en silencio, intentando mantener una postura escéptica. ¿Y el dibujo? La gente del pueblo dice que ella se aparece para que no olviden lo que pasó. El anciano lo miró directo a los ojos. Algunos que subieron aseguran haberla escuchado llorar. Otros dicen que deja marcas en los coches como si quisiera que la llevaran de vuelta. Rafael sintió un nudo en la garganta. La huella en el parabrisas, la muñeca, todo encajaba demasiado bien. ¿Y usted cree en eso?, preguntó. Don Isidro soltó una risa breve, sin humor. No hace falta creer. Solo basta con no tentar a los muertos. Esa noche, el ingeniero intentó concentrarse en los reportes, pero el cansancio y la inquietud no lo dejaban. A medianoche, mientras revisaba los datos, escuchó un golpecito suave en la ventana. 3 golpes, pausados, casi delicados. Pensó que sería el viento o una rama. Se acercó y miró hacia afuera. Nada, solo oscuridad y la silueta difusa de los árboles bajo la luna. Volvió al escritorio y trató de ignorarlo. Entonces, el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Rafael abrió la cortina de golpe. Allí, pegada al cristal, estaba la marca de una mano infantil, mojada, como si alguien la hubiera apoyado con agua o barro. El corazón le dio un vuelco. Retrocedió, tropezando con la silla. Corrió hacia la puerta y encendió todas las luces. La habitación estaba vacía, pero la sensación de presencia era insoportable. Pasó el resto de la noche en vela, con la televisión encendida solo para no escuchar el silencio. Al amanecer, tomó una decisión. Volvería al Tajo, pero no solo. Llamó a un colega de Zacatecas, un topógrafo llamado Ernesto, y le pidió que viniera al sitio. No mencionó nada de lo ocurrido, solo dijo que necesitaba apoyo técnico. 3 días después, Ernesto llegó con su camioneta. ¿Qué pasa, Rafa? Sonaba urgente, dijo bajando el equipo. Quiero que me ayudes a inspeccionar un túnel. Es una galería colapsada, pero quiero revisar una cosa. Subieron juntos. El clima había empeorado. Un cielo gris plomizo y viento frío bajando desde las montañas. Llegaron al almacén, y al acercarse al acceso, Rafael notó que la grieta estaba parcialmente cubierta por piedras nuevas, como si alguien hubiera intentado sellarla. Entraron igual. Rafael avanzaba con la linterna, Ernesto detrás, grabando con una cámara portátil. ¿Qué estás buscando exactamente?, preguntó. Una inscripción, una figura de una niña. Pero cuando llegaron al punto donde debería estar el dibujo, solo encontraron la roca limpia, sin rastro de carbón ni de nombre alguno. Rafael sintió un vacío en el estómago. Te juro que estaba aquí, murmuró. La vi con mis propios ojos. Ernesto se encogió de hombros. Quizás alguien la borró, o la humedad la disolvió. Rafael quiso creer eso, pero al girar para salir, algo los hizo detenerse. El sonido de pasos detrás de ellos. Pasos pequeños, rápidos, que resonaban sobre la piedra mojada.
Ernesto apuntó la cámara hacia atrás. Nada, solo el eco. ¿Oíste eso?, preguntó con la voz temblorosa. Rafael asintió. Entonces un llanto se filtró desde el fondo del túnel. Un llanto claro, agudo, que se alargó en el aire. «Debe haber alguien», dijo Ernesto avanzando unos metros. «Tal vez un niño del pueblo». Pero Rafael lo detuvo sujetándole el brazo. «Nadie vive a kilómetros de aquí». El llanto cesó, y por un instante el silencio fue absoluto. Luego, un sonido distinto, un leve arrastre, como si algo se moviera sobre el suelo. La linterna de Ernesto parpadeó. Rafael levantó la suya y en ese segundo ambos lo vieron. Una figura infantil al final del pasadizo, quieta, con un vestido blanco empapado y el cabello pegado al rostro. No pudieron reaccionar. La luz vaciló de nuevo y cuando volvió la figura había desaparecido. Ernesto maldijo en voz alta. «Nos vamos», dijo con el rostro pálido. «Ahora». Salieron casi corriendo, tropezando con las piedras. Afuera, el aire parecía más frío que nunca. De regreso en el pueblo, Ernesto no dijo una palabra durante el camino. Solo al llegar, mientras tomaba un trago de agua, murmuró: «Lo que vimos no lo grabó la cámara. El archivo está vacío». Rafael lo miró incrédulo. «¿Cómo que vacío? Mira por ti mismo». Le mostró la pantalla. La grabación saltaba de un punto a otro, pero la parte del túnel estaba completamente en negro. Rafael no insistió. Sabía que lo mejor era dejar el tema por esa noche. Pero al amanecer, cuando fue a revisar la camioneta, se le heló la sangre. Sobre el parabrisas, una vez más, estaba la marca de una mano, y debajo escrito en el polvo una palabra: «Ayúdame». Rafael permaneció unos segundos inmóvil frente a la camioneta. El aire de la mañana era helado, pero el sudor le corría por la nuca. Miró alrededor. Las calles del pueblo aún dormían. Solo se oía el canto lejano de un gallo y el chasquido de una persiana que golpeaba al viento. Sintió que, si hablaba, la voz se quebraría. Así que no dijo nada. Entró al vehículo, encendió el motor y se marchó sin rumbo fijo. Condujo hasta salir del pueblo. Las montañas se levantaban frente a él como sombras viejas. Intentó pensar con lógica. Alguien debía haber escrito eso. Un niño, quizá el mismo que puso la muñeca. Pero la huella, esa huella húmeda sobre el cristal limpio, era demasiado exacta, demasiado pequeña. A mitad de camino, detuvo el motor. El silencio lo rodeó. Abrió la guantera, buscó una linterna y bajó. Tenía que comprobar algo, aunque una parte de él rogaba no encontrar nada. Rodeó la camioneta. El polvo del camino formaba un velo sobre la carrocería, excepto en un punto, justo en la parte trasera donde había una nueva marca. Una línea trazada con un dedo, curvada, irregular. Luego otra y otra. Tomó distancia. Eran letras. «No me dejes». Rafael dio un paso atrás, tropezando con una piedra. Su mente buscaba una explicación racional, pero ninguna teoría sostenía aquel terror concreto, casi infantil, que le oprimía el pecho. Entró de nuevo al vehículo y aceleró hacia Zacatecas, sin mirar por los espejos. Pasó 2 días en la ciudad, intentando continuar con los informes, pero no lograba concentrarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella pequeña silueta en el túnel y la palabra escrita en polvo. El sueño lo eludía, y cuando lograba dormirse, la oía. Primero un susurro, luego un llanto tenue, que parecía venir desde los cimientos del edificio. A la tercera noche, se levantó sobresaltado. El sonido ya no era parte del sueño. Venía desde el pasillo del hotel. Abrió la puerta. El corredor estaba oscuro, iluminado solo por una bombilla al final. Dio un paso fuera. El llanto se detuvo, y algo cayó al suelo a un par de metros de distancia. Una muñeca, empapada, con un brazo roto. La misma. Rafael la observó unos segundos paralizado. Luego la recogió con manos temblorosas y la dejó sobre la mesa de noche. No podía más.
Tenía que entender qué quería esa presencia. Si era una niña atrapada o un eco de lo que fue. Decidió volver al Tajo una última vez. Al amanecer, el cielo estaba cubierto de nubes negras. El aire olía a lluvia. Rafael condujo de nuevo por el camino polvoriento hasta el cerro. Al llegar, el ambiente era distinto. El silencio ya no era solo ausencia de sonido, era una presión constante, como si el aire pesara más. Llevaba consigo una pequeña cruz de metal, una cámara y un cuaderno. También la muñeca, envuelta en un trapo. Frente a la grieta, dudó, pero ya no tenía escapatoria. Encendió la linterna y bajó. Dentro, el túnel parecía más angosto que antes. Las paredes rezumaban agua y el suelo estaba cubierto de barro fresco. A cada paso, el eco devolvía un murmullo, hasta que escuchó algo que lo detuvo, un sollozo nítido de una niña pequeña, justo detrás de él. Giró con la linterna. Nada. El sonido volvió, más cerca. Luz María, susurró, apenas consciente de lo que decía. ¿Eres tú? El llanto se detuvo, y entonces, una voz infantil, apagada, respondió. ¿Por qué me dejaste aquí? Rafael sintió que las piernas se le aflojaban. No te dejé, murmuró. Vine a ayudarte. La linterna parpadeó. En ese instante el túnel se llenó de un aire gélido, y frente a él, entre la neblina, apareció una silueta pequeña, una niña, con el vestido sucio, el cabello cubriéndole el rostro y las manos extendidas. Sostenía algo, una piedra con forma irregular, brillante por la humedad y manchada de óxido rojo. Rafael la reconoció. Era una muestra de mineral que él mismo había tomado días atrás. La niña la dejó caer al suelo y su voz sonó más clara que nunca. Me prometió que volvería. Un derrumbe resonó en el fondo del túnel. La linterna se apagó. Rafael corrió hacia la salida, tropezando con las rocas, arañando las paredes para orientarse. El aire se llenó de polvo y el sonido del colapso lo envolvió. Cuando logró ver la luz de la entrada, una fuerza invisible lo empujó hacia adelante. Cayó sobre el suelo húmedo, jadeando, con la garganta seca. Al levantarse, vio que el túnel había desaparecido. Donde antes estaba la grieta, ahora solo había una pared compacta de piedra y tierra recién caída. Era como si el Tajo se hubiera cerrado para siempre. Pasaron horas antes de que Rafael pudiera bajar de la montaña. En el pueblo, don Isidro lo vio llegar pálido, cubierto de polvo y barro. Le dije que no volviera, murmuró el anciano. Rafael no respondió, solo extendió la muñeca. Tenía los ojos vacíos, como si el agua los hubiera borrado. No quería dejarla allí, dijo con voz quebrada. Solo quería ayudarla. El anciano negó despacio con la cabeza. A veces los muertos no quieren ayuda, solo compañía. Rafael la dejó sobre el mostrador y se marchó. No volvió a aparecer por la esperanza. Semanas después, un grupo de obreros llegó al Tajo con maquinaria para iniciar una limpieza del terreno. Querían abrir de nuevo los accesos y estabilizar las paredes para estudios geológicos. Encontraron los restos de un campamento improvisado, huellas de neumáticos, una linterna rota y un cuaderno mojado. En las primeras páginas había anotaciones técnicas, pero a partir de la mitad, las letras se volvían torpes, desesperadas. No me quiere soltar. Dice que aún está enterrada. La escucho todas las noches. El último párrafo, apenas legible, decía: si alguien encuentra esto, no intenten buscarla. No quiere salir, quiere que te quedes. Años después, los lugareños cuentan que en noches de lluvia se escucha el eco de un motor en las colinas. Dicen que una camioneta blanca sube por el camino viejo y se detiene junto al Tajo, que dentro hay un hombre con casco, mirando al frente, como esperando a alguien, y que, cuando el trueno ilumina el cerro, puede verse a una niña de vestido blanco caminando a su lado. La enfermera del Hospital Civil de Guanajuato, Parte Prino.
El Hospital Civil de Guanajuato se levantaba sobre una colina de piedra caliza, con sus muros gruesos y ventanas altas que parecían observar la ciudad desde una distancia prudente. De día, su fachada colonial imponía respeto. De noche, se convertía en una silueta inmóvil, cortada por la luz amarillenta de los faroles. Nadie se detenía demasiado tiempo frente a esas puertas cuando el reloj marcaba la medianoche. No porque alguien lo prohibiera, sino porque el propio aire lo desaconsejaba. Era el año 1953, cuando comenzó a correrse el rumor. En el pabellón C, el más antiguo del hospital, donde se atendían los casos de aislamiento, algunos pacientes aseguraban haber visto a una enfermera que no pertenecía a ningún turno. Vestía de blanco, llevaba cofia y caminaba despacio entre las camas. Se inclinaba sobre los enfermos, les acomodaba la manta, les susurraba algo, y al amanecer, el paciente amanecía muerto. Al principio, los doctores pensaron que se trataba de delirios. El pabellón C albergaba a los afectados por la fiebre hemorrágica, una enfermedad que azotaba silenciosamente los pueblos mineros y que el gobierno intentaba mantener en secreto para no desatar el pánico. Los enfermos sufrían fiebres altas, convulsiones y episodios de confusión mental. Era natural que vieran cosas, pero con el paso de las semanas, las coincidencias se acumularon. Cada vez que algún paciente afirmaba haber recibido la visita de la enfermera blanca, su pulso se detenía pocas horas después. Siempre en la madrugada, siempre en silencio, sin signos de lucha ni de dolor. El doctor Ignacio Valdés, jefe de turno nocturno, fue el primero en tomar en serio aquellas historias. Era un hombre joven, apenas 35 años, con más vocación que suerte. Desde hacía años intentaba conseguir traslado a la capital, pero su expediente impecable lo mantenía anclado en Guanajuato. Era el tipo de médico que no se reía fácilmente, pero tampoco creía en tonterías. Hasta que una noche, él mismo la vio. Aquel turno comenzó como cualquier otro. El pabellón olía a alcohol y cloro. Los pasillos resonaban con los pasos de los practicantes, y desde la morgue llegaba el sonido metálico de los carros de acero. Ignacio revisaba las fichas de los pacientes cuando oyó algo, el leve chirrido de una puerta abriéndose en la sala contigua. Se levantó extrañado. A esas horas, las enfermeras ya habían terminado la ronda. Al asomarse al corredor, la vio de espaldas. Caminaba despacio, con el uniforme blanco impecable y el cabello recogido bajo una cofia. Llevaba una lámpara de queroseno en la mano izquierda y su sombra se proyectaba alargada sobre la pared. Ignacio creyó reconocerla. Pensó que sería la enfermera Lourdes del turno anterior. «Señorita, ¿qué hace aquí todavía?», preguntó. La figura no respondió. Giró apenas la cabeza, lo suficiente para mostrar un perfil pálido, casi traslúcido. Ignacio dio un paso adelante, pero en ese instante, la lámpara se apagó. Solo quedó el olor tenue del queroseno y un frío repentino que recorrió el pasillo. Cuando volvió a encender la luz del techo, no había nadie, ni rastro de la enfermera. Intentó convencerse de que su mente le había jugado una broma. El cansancio, el ruido, la tensión constante, todo eso podía provocar alucinaciones. Pero lo inquietante vino después. Al revisar el registro de personal, descubrió que no había ninguna enfermera llamada Lourdes en el hospital, ni ese día, ni en los meses anteriores. Con el paso de los días, otros comenzaron a hablar. Los camilleros decían escuchar pasos en los pasillos vacíos. Los internos juraban haber visto una sombra blanca entrar a la sala de aislamiento. Algunos afirmaban que olía a éter antes de aparecer, y otros que siempre dejaba una marca húmeda sobre las sábanas del difunto. Una madrugada de abril, Ignacio decidió quedarse en el pabellón toda la noche. Llevó consigo una cámara fotográfica, una libreta y una lámpara portátil. Se sentó junto a la cama del paciente número 47, un minero con fiebre alta y delirios de persecución. El hombre murmuraba cosas sin sentido, nombres, fechas, y de vez en cuando repetía una frase. «Ya viene,
La enfermera que apaga la luz. Pasada la 1 de la mañana, el sonido de los relojes se volvió insoportable. Ignacio escribió en su libreta: no hay señales anómalas. El paciente sigue inconsciente. El silencio es absoluto. Y entonces, la lámpara parpadeó. Primero una vez, luego dos, hasta apagarse por completo. Ignacio se levantó, tanteando el interruptor. Nada funcionaba. La luz de emergencia también había muerto. Fue entonces cuando la vio otra vez. De pie, al final del pasillo, la enfermera blanca. Su rostro era borroso, pero su silueta clara bajo el resplandor de la luna. Caminaba hacia él con pasos lentos, casi flotando. En sus manos llevaba algo, una pequeña botella de vidrio con etiqueta amarillenta. Ignacio retrocedió instintivamente. ¿Quién es usted?, preguntó con voz temblorosa. La figura se detuvo. No debió volver. Susurró una voz apenas audible. Aquí nadie sana. El médico trató de acercarse, pero un golpe de viento cerró la puerta entre ambos. La lámpara se encendió sola un segundo después y el pasillo estaba vacío. Al día siguiente Ignacio no mencionó nada. Sabía que sus colegas se burlarían. Sin embargo, su expresión lo delataba. Pasó las horas en silencio, revisando los registros antiguos del hospital. Fue así como encontró el nombre: enfermera Clara Montes. Murió en 1921, durante una epidemia de fiebre tifoidea. Su ficha decía que contrajo la enfermedad mientras atendía a los enfermos del pabellón C. Tenía 27 años. Según los registros, fue enterrada en el Panteón Civil, pero su cuerpo jamás se recuperó. El féretro se perdió durante una inundación que arrasó parte del cementerio. Los viejos doctores del hospital todavía recordaban su historia. Decían que Clara era dedicada, discreta, y que se quedaba más allá de su turno, cuidando pacientes cuando nadie más quería entrar a la sala de aislamiento. Murió sola, atendiendo a un niño al que trataba de mantener con vida. Ignacio cerró la carpeta con el pulso acelerado. Las fechas coincidían. El pabellón, el nombre, la descripción del uniforme, todo. A partir de esa noche, comenzó a llevar un registro de cada aparición reportada. Los pacientes hablaban de ella con miedo, pero también con cierta gratitud. Algunos decían que les había tocado la frente con una mano fría y que luego dejaron de sentir dolor. Otros afirmaban que la oían llorar en los pasillos. Los camilleros encontraron en más de una ocasión una silla arrimada a la cama de un recién fallecido, como si alguien se hubiera sentado allí durante horas. Un día, un sacerdote fue llamado por insistencia del personal. Se trataba del padre Román, capellán del hospital. Había escuchado las historias y decidió bendecir el pabellón. Caminó por los pasillos rociando agua bendita, murmurando oraciones en voz baja. Cuando llegó a la sala principal, el aire se volvió más denso. Si hay un alma perdida aquí, dijo el sacerdote, que encuentre descanso. En ese instante, la puerta del almacén de medicinas se cerró sola. El sonido retumbó como un disparo. Román sintió que algo se movía dentro. Al abrirla, encontró una botella vacía con una etiqueta vieja. Morfina, 1920. A lo largo del siguiente mes, las muertes misteriosas cesaron. Nadie volvió a hablar de la enfermera blanca y poco a poco el rumor se apagó. Ignacio se convenció de que todo había sido una coincidencia, una serie de delirios colectivamente alimentados. Hasta que una noche recibió un sobre sin remitente en su escritorio. Dentro había una sola fotografía, una mujer con uniforme blanco y mirada seria, tomada frente al pabellón C. En el reverso, con tinta azul se leía: gracias por recordarme. Ignacio nunca descubrió quién la había dejado. La foto, según los expertos, correspondía a principios de los años 20. Pero lo más inquietante no fue eso, sino el detalle que notó al ampliarla. La sombra de la enfermera no coincidía con la dirección de la luz. Décadas más tarde, el pabellón C fue clausurado definitivamente. Las paredes se agrietaron, el techo se vino abajo en algunos tramos
y los nuevos administradores del hospital ordenaron tapiar las puertas. Hoy, los trabajadores más viejos dicen que de vez en cuando, al pasar frente al muro sellado, se escucha el golpeteo suave de una botella de vidrio rodando por el suelo. Y en noches de lluvia, cuando los relámpagos iluminan los pasillos, juran ver una silueta blanca cruzar por el reflejo de las ventanas, deteniéndose siempre frente a la cama vacía del antiguo paciente número 47. Pasaron los años, pero el nombre de Clara Montes siguió flotando en los pasillos del hospital, como el eco de un secreto que nadie se atrevía a nombrar. El pabellón C, ya clausurado, permanecía tras un muro improvisado de ladrillos, y sobre él colgaba un cartel de no pasar que el polvo y el tiempo habían borrado casi por completo. Nadie se atrevía a entrar, ni siquiera los nuevos doctores. Era un lugar prohibido. Pero cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, el sonido de pasos sobre el linóleo seguía escuchándose. El doctor Ignacio Valdés, ya con el cabello encanecido y la mirada cansada, aún trabajaba en el mismo hospital. Habían pasado 2 décadas desde aquella noche en que vio por primera vez a la enfermera blanca. Había intentado olvidar, convencer a su mente de que todo fue un exceso de estrés, pero en el fondo sabía que algo permanecía allí dentro, despierto, esperando. En 1975, una remodelación del ala norte obligó a los obreros a trabajar muy cerca del antiguo pabellón C. Durante las obras, uno de ellos, un joven llamado Julián, apenas 20 años, aseguró haber visto una luz parpadear detrás del muro sellado. Como una lámpara antigua, doctor, dijo con voz temblorosa. Valdés sintió que el estómago se le encogía. No dijo nada, solo pidió que se suspendieran los trabajos por esa noche, pero el rumor corrió rápido entre los trabajadores. Uno de ellos, burlón, decidió probar su suerte. Golpeó 3 veces el muro con una barra de hierro y gritó: enfermerita, ¿sigues viva ahí adentro? A la mañana siguiente, el joven no se presentó a trabajar. Lo encontraron horas después, sentado junto a la fuente del patio, con la mirada perdida y las manos mojadas. Cuando intentaron hablarle, solo repetía una frase: ella me pidió que le abriera la puerta. Ignacio supo entonces que el muro no era suficiente. Esa misma noche, recorrió los pasillos hasta el ala clausurada. La luz era débil, amarillenta. Llevaba una linterna y una pequeña botella de agua bendita. El aire olía a humedad y desinfectante antiguo. Cuando llegó al muro, notó que una parte del ladrillo inferior estaba suelta. Al agacharse, vio algo imposible: marcas de dedos, como si alguien las hubiera dejado impresas desde el otro lado, empujando hacia afuera. El médico dio un paso atrás. Su respiración se aceleró, pero no huyó. Encendió la linterna y apoyó la palma sobre los ladrillos. Estaban fríos. Y entonces oyó el sonido. Un golpeteo seco, 3 veces seguidas, desde dentro. Luego una voz, apenas un susurro que pronunció su nombre: Ignacio. El hombre retrocedió, dejando caer la linterna. El haz de luz giró por el suelo hasta detenerse sobre algo que no debería estar allí. Una cofia blanca, limpia, doblada con precisión quirúrgica. La recogió temblando. En una de las esquinas, bordado con hilo rojo, se leía el nombre Clara. Desde ese momento, Ignacio no volvió a dormir tranquilo. Comenzó a registrar todo lo que ocurría en un cuaderno personal. Durante 3 semanas seguidas, a la misma hora, 3:17 de la madrugada, escuchaba pasos en el pasillo contiguo a su oficina. Cuando salía no había nadie. A veces encontraba una puerta entreabierta, una camilla movida o una lámpara de aceite encendida sobre una mesa donde nadie debía trabajar. Los demás médicos lo notaban más pálido, distraído. Debería tomarse vacaciones, doctor, le sugerían. Ese hospital lo va a matar. Pero Ignacio no podía irse. Sentía una mezcla de culpa y fascinación. Había intentado racionalizar lo imposible durante años, y ahora aquello volvía, como si el hospital mismo lo llamara. Una noche, al revisar el registro de defunciones del archivo, notó algo. Cada 21 de abril,
la fecha en que murió la enfermera Clara Montes. Alguien del personal del turno nocturno fallecía o desaparecía bajo circunstancias extrañas. No todos los años, pero sí con una regularidad inquietante. 1958, 1963, 1969, 1974, y ese año, 1975, el 21 de abril caía en martes. Él mismo estaba programado para cubrir el turno de esa noche. Durante el día, preparó todo. Encargó velas, revisó las viejas fotografías del pabellón e incluso buscó al padre Román, el mismo sacerdote que había bendecido el hospital décadas atrás. Pero el sacerdote había muerto hacía años. Solo quedaba un joven párroco en su lugar que se negó rotundamente a participar. Las almas que no descansan no buscan bendiciones, le dijo, buscan justicia. Esa frase lo acompañó el resto del día. Cuando el sol cayó, el hospital quedó casi vacío. Ignacio pidió que nadie se quedara en el ala sur. Encendió las luces del pasillo principal y colocó su grabadora sobre la mesa. Comenzó a hablar, como si escribiera con la voz. 21 de abril de 1975. Son las 11:45 de la noche. Estoy solo en el pabellón clausurado. He sellado todas las puertas menos una. Si algo ocurre, quedará registrado. El viento soplaba desde las ventanas altas, haciendo vibrar los tubos metálicos del techo. El olor a alcohol y a polvo viejo era intenso. A medianoche, la linterna comenzó a parpadear. Ignacio se levantó, sosteniendo el rosario que llevaba en el bolsillo. Escuchó un sonido, el golpeteo de una botella rodando por el suelo. El eco rebotó en las paredes y se perdió en la oscuridad. Clara, dijo con voz baja, si realmente estás aquí, muéstrame qué quieres. El silencio se alargó, y luego, una sombra se movió entre los destellos de luz. Era ella. La enfermera blanca estaba de pie junto a una de las camas oxidadas. Su rostro era más claro que nunca, pero su expresión no era hostil. Era de tristeza, casi de cansancio. Tenía los ojos hundidos, y una lágrima seca le cruzaba la mejilla. Sostenía una botella de vidrio en una mano, y con la otra señalaba el suelo. Ignacio dio un paso adelante. La figura inclinó la cabeza como invitándolo a mirar. El médico alumbró con la linterna y vio que el piso estaba agrietado. Con esfuerzo, movió una de las camillas oxidadas y comenzó a apartar los restos de cemento y madera podrida. Debajo, encontró una trampilla. Cuando la abrió, un olor fétido escapó del hueco. Humedad, tierra vieja y algo más. El olor de la muerte. Dentro había restos humanos. Un fémur, un trozo de tela blanca, una insignia metálica con la cruz roja grabada. El médico cayó de rodillas. Entendió de inmediato. Nunca habían trasladado el cuerpo de Clara Montes. Había quedado allí, bajo el suelo del pabellón. Dios mío, susurró. Todo este tiempo, la figura lo observaba en silencio. Ignacio tomó la botella que sostenía. Estaba vacía, pero el cristal era antiguo, idéntico a los frascos usados en la década del 20. En la etiqueta, apenas legible, decía morfina, dosis controlada, 1920. Entonces lo comprendió. Clara no había muerto por contagio. La habían acusado de suministrar morfina en exceso a los enfermos terminales, de acelerarles la muerte por compasión. Quizás intentó defenderse, pero nadie la escuchó. La encerraron en el pabellón C con los infectados y la dejaron morir allí, sola, abandonada. Su cuerpo, olvidado, se volvió parte de los cimientos del hospital. La enfermera levantó la vista y por primera vez sonrió. Una sonrisa leve, triste, casi humana. Su silueta comenzó a desvanecerse entre la luz y la sombra, mientras el aire se llenaba de un olor dulce como a éter y flores secas. Ignacio cayó de rodillas y rezó en silencio. El reloj marcó las 3:17 exactos. En ese instante, todas las luces del hospital se apagaron. Cuando volvieron a encenderse, la figura había desaparecido. Al día siguiente,
Los obreros encontraron la trampilla abierta y los restos humanos cuidadosamente envueltos en una sábana blanca. Sobre la sábana, una nota escrita con letra antigua decía: "Ahora puedo descansar". Los restos fueron enterrados en el Panteón Civil con una misa discreta. Ignacio asistió al funeral, el único médico presente. Dejó una flor blanca sobre la tumba y se retiró sin mirar atrás. Desde entonces nunca más volvió a escuchar pasos ni voces en los pasillos del pabellón. Sin embargo, el hospital nunca fue el mismo. Los nuevos empleados hablaban de una sensación extraña en las madrugadas, como si alguien los observara con benevolencia. A veces los pacientes graves afirmaban sentir una mano fría que les acomodaba la manta o una voz suave que les decía: "Duerma tranquilo, todo estará bien". Ignacio Valdés murió en 1981. Cuando vaciaron su oficina, encontraron su cuaderno de notas, la grabadora y la cofia bordada con el nombre de Clara. En la última página del cuaderno había una frase escrita con pulso tembloroso: "Algunas almas no buscan venganza, solo quieren ser recordadas". Años después, el Hospital Civil fue modernizado y gran parte de la estructura colonial se demolió. Pero los trabajadores que participaron en la reconstrucción cuentan que, al retirar los escombros del ala sur, encontraron un pasillo intacto, perfectamente conservado, aunque se suponía derrumbado hacía décadas. En una de las paredes, escrita con tiza blanca, había una inscripción: "Pabellón C, turno nocturno. Enfermera a cargo, C. Montes". Durante unos segundos, el doctor Olvera no pudo moverse. La linterna temblaba en su mano mientras observaba la escritura blanquecina. No parecía reciente. El trazo era firme, pero desgastado, como si el polvo y los años se hubiesen encargado de borrar parte de las letras. Una corriente de aire frío recorrió el pasillo y por primera vez tuvo la sensación de no estar solo. Giró lentamente la cabeza. La camilla seguía donde la había dejado, junto a la puerta entreabierta del pabellón. El sonido del viento se mezclaba con algo más, un golpeteo metálico, rítmico, insistente. Provenía del interior. Entró despacio, con la respiración contenida. El haz de luz se desplazó sobre las paredes desconchadas, el suelo cubierto de polvo, los restos de vendas amarillentas. En una esquina, una lámpara oxidada colgaba de un cable, balanceándose muy levemente. El golpeteo cesó de repente y, en el silencio que siguió, escuchó pasos. Pasos suaves, casi imperceptibles, pero claramente humanos. Olvera levantó la linterna hacia el fondo del pasillo. La luz iluminó fugazmente una figura. Era una mujer con un uniforme blanco antiguo, la cofia ladeada, las manos enguantadas. No parecía caminar, se deslizaba con movimientos lentos, exactos, mecánicos. El médico sintió cómo su garganta se cerraba. «¿Señorita Montes?», dijo, sin saber de dónde había sacado la voz. La figura se detuvo y por primera vez levantó la cabeza. No tenía rostro, o mejor dicho, lo tenía, pero era borroso, como una fotografía movida. Sin rasgos definidos, solo una silueta blanquecina en la penumbra. Olvera retrocedió un paso, luego otro. La linterna cayó al suelo y rodó hasta chocar contra una camilla vacía. La luz rebotó y bañó el techo donde algo se movía. Decenas de huellas marcadas con sangre seca cruzaban las baldosas superiores como si alguien, o algo, hubiera caminado por allí. El médico intentó huir, pero al girarse la puerta se cerró de golpe. El sonido metálico resonó por todo el pabellón. La enfermera avanzó un paso más. Ahora podía verla con claridad. Los guantes estaban manchados de un líquido oscuro, el uniforme desgarrado por la parte delantera, y en su pecho había una placa oxidada que apenas dejaba leer su nombre. C. Montes, turno noche. Ella levantó una mano, y el aire pareció hacerse más denso. Olvera cayó de rodillas. Un olor fuerte, como a desinfectante rancio y carne quemada, llenó el ambiente. La enfermera se inclinó sobre él, y en ese momento,
Con una voz que sonó como el roce de hojas secas, dijo: «Ellos nunca se fueron». Entonces todo se apagó. A la mañana siguiente, los guardias encontraron la puerta del pabellón abierta de par en par. El doctor Olvera estaba inconsciente, con el rostro cubierto de polvo y las manos crispadas alrededor de una libreta. Cuando despertó horas después insistió en que había visto algo, pero nadie le creyó. El informe oficial hablaba de agotamiento extremo, alucinaciones por estrés y falta de sueño. Aún así, la libreta existía. Dentro había una única anotación, escrita con una letra que no era la suya. Turno completado, pacientes estables, pabellón C, Montes. Desde aquel día, ningún empleado quiso volver a pasar la noche en el hospital civil. Los pasillos quedaron desiertos al anochecer, y aunque oficialmente el lugar siguió operativo, todos sabían que el pabellón C permanecía sellado. Pasaron los años. En 2023, un grupo de estudiantes de medicina decidió colarse en el hospital para grabar un vídeo documental sobre las leyendas urbanas de Guanajuato. A las 2 de la madrugada entraron por la puerta trasera, con linternas y cámaras. Uno de ellos, llamada Alma, había escuchado la historia de la enfermera en un foro de internet y quería probar que todo era un mito. Los demás se rieron, al principio, hasta que encontraron la puerta del pabellón C. Estaba entreabierta. Dentro, el aire era más frío. La luz de las linternas parecía absorberse en lugar de reflejarse. En una camilla cubierta por una sábana gris, yacía algo con forma humana. Nadie se atrevió a destaparla. «Debe ser un maniquí», dijo uno de los chicos, intentando sonar tranquilo. «Entonces, ¿por qué respira?», respondió Alma. El silencio fue inmediato. Todos escucharon el sonido leve, rítmico, de una respiración. Y entonces, desde la pared del fondo, una voz femenina susurró: «Turno nocturno». La linterna de Alma parpadeó. En ese instante, la sábana cayó al suelo. La figura que estaba debajo se incorporó lentamente. No era un cadáver, ni un maniquí. Era una mujer con un uniforme antiguo, el rostro velado por un tono grisáceo imposible de enfocar. La cámara grabó apenas un segundo antes de que la señal se cortara. El vídeo nunca fue publicado, pero la policía lo encontró semanas después, cuando los familiares de los jóvenes denunciaron su desaparición. En las imágenes, el último fotograma mostraba algo detrás de Alma. Una pizarra colgada en la pared con una única frase escrita con tiza blanca: «Turno nocturno, enfermera a cargo, C. Montes». Hasta el día de hoy, los vecinos aseguran que cuando llueve fuerte y las luces del hospital titilan, se puede ver una silueta blanca caminando entre los pabellones. Algunos taxistas que pasan frente al edificio aseguran haber recogido, en noches de tormenta, a una enfermera que pide que la lleven al hospital civil. Siempre se sienta en el asiento trasero, siempre guarda silencio, y cuando llegan al destino, el coche está vacío. Solo queda el olor a desinfectante y una mancha húmeda en el asiento. Otros dicen haberla visto asomarse por las ventanas del pabellón cerrado, mirando fijamente hacia la calle, como si esperara el cambio de turno que nunca llegó. Una enfermera condenada a trabajar eternamente en un hospital que ya no la necesita. Y aunque el hospital de Guanajuato ha intentado borrar toda referencia a ella, cerrando archivos, eliminando registros, hay cosas que no se pueden enterrar. Porque cada vez que un nuevo médico entra al hospital, en su primer turno nocturno encuentra una nota sobre su escritorio. Una hoja amarillenta, con el membrete del hospital civil y una única firma al final: C. Montes, enfermera de guardia, la carretera de los Ecos, leyenda de San Luis Potosí. Cuentan los viejos camioneros que hay una carretera en San Luis Potosí que nunca aparece igual en los mapas. Algunos dicen que es un desvío oculto antes del kilómetro 238, otros aseguran que surge solo en las madrugadas, cuando la neblina cubre los cerros como un manto de algodón. Los lugareños la llaman la carretera de los Ecos, y aunque la mayoría prefiere evitarla, siempre hay quien termina transitándola por accidente
atraído por la promesa de un atajo o un GPS equivocado. La historia que se conoce empezó con don Ernesto Barrera, un chofer de tráiler con más de 30 años de experiencia. Hombre solitario, callado, acostumbrado a las noches eternas de ruta y al sonido constante del motor. Había transportado de todo: ganado, piezas industriales, fruta y hasta ataúdes vacíos. Nunca le temió a nada, hasta aquella noche del 14 de septiembre de 1998. Salió de la ciudad de San Luis con destino a Matehuala. Llovía, pero no demasiado. El parabrisas barría gotas constantes mientras el cielo se abría de tanto en tanto con relámpagos que iluminaban la carretera como flashes de una cámara invisible. A la altura del kilómetro 230, el tránsito estaba cerrado por un derrumbe. Un policía federal le indicó un desvío temporal por un camino secundario, y Ernesto, confiado, giró el volante sin sospechar que había tomado el camino equivocado. Al principio todo parecía normal. La brecha era más angosta, pero estaba asfaltada. Los cerros se extendían a los costados como sombras inmóviles. La radio emitía una estática suave, y el reloj del tablero marcaba las 2:47 de la madrugada. A esa hora, el mundo suele parecer detenido. Conducía en silencio cuando de pronto vio algo extraño. A unos 100 metros al borde del camino, una figura levantaba la mano. Era una mujer joven, empapada por la lluvia, con un vestido claro que le llegaba a los tobillos. Su cabello oscuro se pegaba al rostro. Ernesto frenó instintivamente. Pensó que tal vez se trataba de alguien que necesitaba ayuda. Abrió la ventanilla apenas unos centímetros. ¿Va hacia Matehuala?, preguntó ella con voz suave. Sí, suba, la puedo acercar, respondió aún dudando. Ella asintió y subió a la cabina. Olía a tierra mojada y a algo metálico, como el olor del hierro. No hablaba mucho. Miraba hacia el parabrisas sin pestañear, con las manos apoyadas sobre el regazo. Ernesto intentó romper el silencio con una pregunta sencilla. ¿Se le averió el coche? No tengo coche, dijo ella, sin girar la cabeza. ¿Y qué hace aquí, a estas horas? Espero a mi esposo. Siempre pasa por aquí, contestó. Ernesto frunció el ceño. Afuera la lluvia aumentó. El limpiaparabrisas apenas daba abasto. Cuando intentó mirar el reloj otra vez, notó que la aguja estaba quieta. Seguía marcando las 2:47. Se encogió de hombros, pensando que el mecanismo se había trabado, pero al mirar por la ventana, algo le heló la sangre. El mismo árbol torcido que había pasado minutos atrás reaparecía una y otra vez. No importaba cuánto avanzara, el paisaje se repetía como una cinta que volvía a empezar. La mujer lo notó y sin mirarlo murmuró: «Ya casi llegamos». «¿A dónde?», preguntó Ernesto. Ella sonrió, pero su rostro no reflejaba alegría. «A casa», dijo. Entonces la radio, que había permanecido muda, comenzó a emitir un sonido bajo, como una respiración. Luego una voz femenina, idéntica a la de ella, susurró: «Ya casi llegamos». Ernesto dio un volantazo. La carretera parecía multiplicarse frente a él, abriéndose en direcciones imposibles. Intentó frenar, pero los pedales no respondían. La lluvia golpeaba con furia. Cuando giró para mirar a la pasajera, el asiento estaba vacío. El tráiler terminó saliéndose del camino y deteniéndose a pocos metros de un barranco. Ernesto quedó aturdido, el corazón latiendo a 1000. Bajó de la cabina y miró alrededor. La lluvia cesó de golpe, como si alguien hubiese cerrado una llave. El silencio era tan denso que podía oír su propia respiración. Y entonces lo escuchó. Un eco. Pero no era el eco de su voz. Era el de otra persona, repitiendo sus palabras segundos después. Probó de nuevo. «¿Hay alguien ahí?», gritó. «¿Hay alguien ahí?», respondió la voz idéntica a la suya, pero más lejana, como si viniera desde las montañas. Ernesto sintió que algo se movía entre los matorrales. Levantó la linterna y vio una silueta que se deslizaba, blanca, apenas visible. La luz la alcanzó un instante,
Era la misma mujer, de pie sobre el barranco, observándolo con una expresión vacía. Luego, desapareció. Desesperado regresó al camión, giró la llave y el motor rugió. Dio marcha atrás hasta reencontrar la carretera principal. A los pocos minutos, un retén de la Policía Federal lo detuvo. «Buenas noches, jefe». «¿De dónde viene?» «Del desvío», respondió Ernesto, aún temblando. «¿Qué desvío?», preguntó el agente, el que me indicó su compañero por el derrumbe. El policía lo miró confundido. «No hay ningún derrumbe. La vía está despejada desde ayer». Ernesto no contestó. Miró el reloj del tablero. 2:47. Seguía marcando la misma hora. A la mañana siguiente, lo encontraron en su tráiler, detenido al borde del camino, con el motor encendido y los ojos abiertos. No respiraba. El parte médico indicó un infarto fulminante. Sin embargo, el policía que revisó el vehículo aseguró haber escuchado algo mientras llenaba el informe. Una voz femenina que provenía del radio diciendo una y otra vez, en un tono monótono: «Ya casi llegamos, ya casi llegamos, ya casi llegamos». Durante años la historia se convirtió en tema recurrente entre los choferes. Muchos juraban haber visto a la mujer del vestido claro pidiendo aventón en esa misma zona. Otros decían que la carretera desaparecía después del amanecer. Incluso hubo quien aseguró haberla grabado en video, aunque las imágenes siempre resultaban borrosas. En 2011, un grupo de estudiantes de ingeniería decidió comprobarlo. Equipados con cámaras y micrófonos, partieron en una camioneta rumbo al kilómetro 238 con la intención de grabar la supuesta carretera fantasma. Llegaron a medianoche. Uno de ellos, llamado Ricardo, activó un GPS que marcaba una ruta secundaria inexistente: Camino a la Soledad. Era un sendero asfaltado que no figuraba en ningún mapa. Decidieron seguirlo. A los pocos minutos, la señal del GPS desapareció. El clima cambió bruscamente. La neblina cubrió la carretera y la temperatura descendió. «¿Tienen frío?», preguntó Ricardo. «No», respondió su compañera Ale, «pero siento que alguien nos sigue». La cámara del asiento trasero grabó ese momento. Una figura se reflejaba brevemente en el cristal posterior, corriendo junto a la camioneta. Nadie lo notó en ese instante. Cuando revisaron el video días después, vieron con claridad el rostro de una mujer, empapada, moviéndose con la misma velocidad que el vehículo, sin tocar el suelo. Continuaron avanzando hasta que la carretera se bifurcó. A la derecha, un letrero oxidado: Matehuala, 15 kilómetros. A la izquierda, otro más deteriorado: Panteón Municipal. Decidieron girar hacia el panteón pensando que al amanecer podrían volver. No hubo amanecer. A las 5 de la mañana, el cielo seguía negro. El reloj del tablero marcaba las 2:47, y a lo lejos escucharon el eco de una voz femenina repitiendo esa misma hora. El video se corta justo después. La policía encontró la camioneta una semana más tarde, abandonada en un campo seco. Las puertas estaban abiertas, las mochilas intactas, pero de los 4 jóvenes no había rastro. Solo un celular con la última grabación. Un susurro apenas audible diciendo: «Ya casi llegamos». Años después, en 2022, el gobierno estatal inició trabajos de modernización de la carretera principal. Durante las excavaciones, hallaron restos de una vía antigua, trazada en los años 50, que había sido abandonada tras un derrumbe. En los documentos del archivo histórico, se mencionaba un accidente ocurrido el 14 de septiembre de 1952, donde un autobús con 15 pasajeros cayó por un barranco durante una tormenta. Entre los fallecidos figuraba una enfermera llamada Clara Montes, que viajaba a Matehuala para reencontrarse con su esposo, un chofer de carga llamado Ernesto Barrera. El hallazgo estremeció a todos. Nadie podía creer la coincidencia. El mismo nombre del camionero que había muerto 46 años después, en circunstancias idénticas, en el mismo tramo y a la misma hora. El expediente de aquel accidente se cerró rápidamente
Pero uno de los ingenieros encargados de la obra juró haber encontrado algo aún más extraño. En medio de los escombros, dentro de una vieja caja metálica, había una libreta con una sola frase escrita en la última página. Ya casi llegamos. Desde entonces, el tramo entre los kilómetros 230 y 238 es evitado por la mayoría de los conductores nocturnos. Los que no tienen opción aseguran que, cuando llueve, los ecos de la carretera se vuelven más intensos. Sus propias voces regresan distorsionadas, respondiendo preguntas que nunca hicieron. Algunos escuchan a una mujer que pide ayuda. Otros ven una figura blanca al costado del camino, inmóvil, mirándolos pasar. Los reportes se repiten año tras año, y aunque las autoridades locales atribuyen los testimonios a la sugestión o al cansancio, los registros de accidentes inexplicables siguen acumulándose. Todos ocurren entre las 2:40 y las 2:50 de la madrugada. Y en todos, los relojes de las víctimas quedan detenidos en la misma hora, 2:47. Hoy los pobladores más viejos de San Luis Potosí aún cuentan la leyenda a los jóvenes que comienzan a manejar de noche. Les dicen que si en medio de la lluvia una mujer vestida de blanco les hace señas al borde de la carretera, no frenen. No importa cuán sola parezca, ni cuán convincente sea su voz, porque si abren la puerta y la dejan subir, nunca llegarán a destino. Quedarán atrapados en un bucle eterno, repitiendo la misma ruta, viendo el mismo árbol torcido, oyendo el mismo eco, una y otra vez. Y cuando por fin crean haber escapado, mirarán el reloj del tablero y verán que aún son las 2:47 de la madrugada.